Muy buenas, bienvenidos al canal de ISET. Bueno, en esta ocasión continuaremos con las clases de nivelación para ingreso a la FACET. Recordemos que en la clase anterior, la clase número 9, estuvimos viendo lo que eran las operaciones con expresiones algebraicas, más precisamente polinomios. Hemos visto la suma, la resta, la multiplicación y bueno, ahora vamos a ver la división y cómo podemos resolver la división con diferentes métodos. Entonces veamos el siguiente polinomio. Entonces veamos división. Por ejemplo, si yo tengo un p de x igual a x cubo menos 2x cuadrado menos 1x más 2 y tengo un q de x igual a x menos 2. Antes que nada, para poder realizar la división con el siguiente método, que es la división tradicional, debemos completar. Entonces debo completar y ordenar los dos polinomios. Importantísimo, porque si no, me va a salir mal la división. Entonces, ¿a qué nos referimos con completar y ordenar? Que en definitiva las letras X vayan disminuyendo, se ponen, terminen 3, 2, 1 y aquí tengo 1. Está bien. Si no está ordenado o no está completo, hay que rellenar los huecos con las potencias que le faltan a la letra X con 0. Es decir, si esto no hubiera tenido 2x al cuadrado, yo lo iba a rellenar con 0x al cuadrado. Entonces, para hacer la división hacemos lo siguiente: x cubo menos 2x cuadrado menos 1x más 2 dividido en x menos 2. Bien, cuando uno va a aprender a hacer la división, vamos a hacer este pequeño cálculo auxiliar que, por supuesto, después cuando uno tiene muchísima práctica con la división de polinomios, no necesita hacer lo que yo voy a hacer acá. Entonces, para arrancar con la división tengo que tomar el primero de la izquierda dividido en el primero de la derecha. Cálculo auxiliar, x cubo dividido en x. Y bueno, tengo una división. Recordemos que si son iguales a la base, los exponentes se restan. 3 menos 1, 2. Queda x cuadrado. Eso es lo que yo debo poner aquí. Muy bien. Entonces, una vez que tengo eso, lo que tengo que hacer es multiplicar. Y cuando lo paso para acá, tengo que cambiarle el signo. Entonces, multiplico. X cuadrado por x es x al cubo. Más por más pasa con menos. Vamos acá. Más por menos pasa con más. X cuadrado por 2, 2x cuadrado. Una vez que terminé de multiplicar por estos dos, cierro y podemos observar que podemos tachar acá este con este. Y aquí opero lo que me dice 2 menos 2 es 0. Y bajo los otros. Observen que no nos toqué a estos dos, entonces los debo bajar. Me va a quedar menos 1x más 2. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Una vez que termine la primera parte de la división, arranco lo mismo. El primero de la izquierda dividido en el primero de la derecha. 0x cuadrado dividido en x. 2 menos 1, 1. Me queda 0x a la 1. Esto es lo que va aquí. Y hago lo mismo. Más por más pasa con menos. Más por menos pasa con más. Cierro. Tacho. Y aquí me queda menos 1 más 0, me queda menos 1. Y bajo el menos 2, el más 2 aquí. Porque no lo he tocado. Entonces sigo haciendo la división. El primero de la izquierda dividido en el primero de la derecha. Menos 1x dividido en x. Perdón. 1x dividido en menos 1x. Me queda más por menos, menos 1. Y aquí ya tengo un 1 y un 1. 1 menos 1, 0. Entonces queda x a la 0.
Eso es lo que va aquí. El x a la 0 pueden escribirlo como no, porque el número a la 0 es igual a 1. Entonces vuelve a ser lo mismo. Menos por más menos pasa por más. Menos por menos más pasa por menos. Cierro. Tacho. 2 menos 2, 0. Y ahí termina la división. Aquí podemos decir algo muy importante con respecto a la división cuando el resto va a 0, que es lo siguiente. Cuando yo tengo P dividido en Q, vamos a poner, a ver acá, si yo tengo P dividido en Q, entonces ¿qué sucede? Me sale el resto 0. ¿Qué se puede decir con respecto a esto? Que P y Q son divisibles. Se puede decir que Q es un factor de P. Se puede decir que Q es un divisor de P. Se puede decir que la división es exacta. ¿Está bien? Entonces vamos controlando si tenemos espacio para seguir escribiendo hacia abajo. Sí. También se puede decir lo siguiente. Si Q es igual a X más o menos un número, entonces X igual a menos más ese número es un 0 o raíz de P. Bien, entonces podemos observar, uno dice, ¿a qué se refiere con esto? Observen, aquí dice más menos y aquí dice menos más, está invertido el signo. ¿A qué se refiere esto? Miren, a mí me dio el resto 0 y x menos 2 tiene la forma x más menos un número. Entonces ahí yo puedo decir que x igual a 2, ¿ven? Si es más, va a ser con menos. Y si es menos, como en este caso, va a ser con más. Entonces yo puedo decir que x igual al número 2 es un 0 o raíz del polinomio. Es muy importante que ustedes manejen estas reglitas, porque estas reglitas se usan para lo que es los problemas de polinomios. Ustedes deben tener en cuenta que en un examen es muy difícil que le den así una división pelada, como así les digo yo, para que ustedes simplemente hagan la división. Generalmente en los ejercicios de exámenes están apareciendo problemas de división de polinomios donde me dan estas diferentes condiciones y yo debo saber interpretarlas para poder resolver. Bueno, esto, lo que tenemos acá se llama la división clásica de polinomios. Pero tenemos otra manera para hacer la división de polinomios. Podemos hacerlo con la regla de Ruffini. Bien. La regla de Ruffini también solo sirve para cocientes, es decir, solo van a poder usarlo cuando sea x más o menos un número. Si yo ya tengo un valor que está molestándole aquí a la letra x, deberé hacer un procedimiento determinado, que lo veremos con un ejemplo. Entonces observemos que la regla de Ruffini para este caso la puedo hacer porque, bueno, el cociente, que es esto, perdón, el divisor, tiene la forma de x más o menos un número. Entonces lo que hago es lo siguiente. Copio el polinomio como si quisiera hacer la división tradicional o clásica y le saco los numeritos que están con las letras 1, menos 2, menos 1 y 2. Una vez que tengo eso, hago así, así, bien, y lo que tengo que hacer es este numerito que está acá, que dice menos 2, lo paso para aquí, cambiado de signo. Es decir, si dice menos 2 va a ser 2 positivos. Muy bien. Bueno, una vez que tengo eso, bajo el primer número
en este caso es un 1, y luego multiplico los números que aparecen debajo de esta línea por el valor que está acá en la esquina. Entonces si yo digo 1 por 2 es 2, y aquí debo hacer la operación, menos 2 más 2 me va a dar 0. 0 por 2 es 0, menos 1 más 0 es menos 1, menos 1 por 2 es menos 2, y 2 menos 2 me da 0. Ahí lo marcamos, me da 0. Esto es lo que se llama R o resto. Y bueno, yo debería tratar de entender qué son estos numeritos que están debajo de esa línea. Los numeritos que están debajo de esa línea se llaman los coeficientes del cociente, es decir, el valor que está acá. ¿Cómo hago? Pongo los numeritos y los relleno con las letras. Me dice que tiene que ser x cuadrado más x a la 1, y bueno, esta sería x a la 0. Uno se pregunta qué signos van acá, y bueno, aquí dice menos, y aquí si no hay nada es un más. Vamos a poner un cartelito que este 2, ¿cómo sé yo que tiene que ser x cuadrado y no x cubo? Porque ese número 2 tiene que ver con este. Cuando ustedes van a arrancar acá, a ponerle las letras a los coeficientes que tienen acá en la regla de Ruffini, deben bajarle el grado. Es decir, si mi polinomio era de grado 3, entonces por eso viene de grado 2. Eso, lo que tienen ahí es lo que llamamos C, que se llama cociente. Entonces ya estamos hablando mucho acá de dividendo, divisor, de cociente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer entonces es hacer una referencia acá en el costadito de qué significa cada cosa. Yo tengo el formato así: D minúscula, D mayúscula, C y R en mi división. D mayúscula se llama dividendo. D minúscula se llama divisor. C se llama cociente. Y R se llama resto. Entonces obviamente esto que nosotros tenemos acá tiene que coincidir con esto, ¿ven? X cuadrado más 0x menos 1. Recuerden que x a la 0 vale 1. Entonces, de alguna manera, hemos verificado el procedimiento de la división. Aquí había un menos 2. Hemos hecho de dos maneras la división y obtuvimos el mismo resultado. El resto vale 0, aquí también me sale 0. El cociente vale esto y observen el cociente aquí es el mismo. Obviamente cuando ustedes hagan una división de polinomios no es necesario que indiquen cambio signo, el por, todo esto, que lo que yo hago acá es para que ustedes entiendan qué es lo que se hacía en el procedimiento. ¿Está bien? Esto tampoco no es necesario que hagan una flecha indicándole al profesor cómo es que resuelven o cómo si le cambian el signo o no. Esto es más que nada para que a ustedes les quede la regla. Entonces recuerden que para el cociente acá deben bajarle el grado. Si es grado 3, arranca con grado 2. Si es grado 5, acá va a comenzar con grado 4. Para que sea el cociente. Bien. Bueno, entonces ahí tenemos la división clásica, regla de Ruffini. Entonces ahora vamos a ver el teorema del resto. No quiero borrar los resultados de la regla de Ruffini para que verifiquemos con el teorema del resto lo siguiente. Vemos esto también. Entonces veamos. Teorema del resto. Entonces, como dice el teorema, me va a permitir obtener el resto. ¿Cómo se hace para obtener el valor de R? Tengo que hacer el polinomio y particularizarlo para el valor que está en la esquina de la regla de Ruffini. Es decir, para poder usar el resto tengo que poder aplicar la regla de Ruffini, porque si no puedo aplicar la regla de Ruffini no puedo hacer el teorema del resto. Entonces vamos a agarrar y vamos a reemplazar P de 2.
Entonces vamos a indicar con una flecha azul que este 2 que está aquí también me sirve a mí para la regla, para el teorema del resto. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? Se llama valor particular o particularización de un polinomio para un número determinado. Pongo el número 2 donde está la letra X. Entonces vamos a poner un paréntesis donde está la letra X para luego reemplazar por el valor. ¿Qué número tenemos que poner? El 2. Entonces aquí vamos a poner un 2 y un 2. Calculamos. Me queda 8. 2 al cuadrado 4 por 2 son 8. 2 por 1 2. Y observemos que obtenemos 0. Obviamente se me debe verificar la división. Esto de hacer de tres maneras las divisiones es porque, bueno, en algunos enunciados de ejercicio les dicen que hagan la división usando diferentes métodos. Muy bien. Bien, bueno, entonces ahora vamos a hacer una división cuando nosotros tengamos un valorcito acá que nos genere un problema y queramos usar la regla de Ruffini. Entonces vamos a borrar bien esto. Vamos a borrar bien porque si no la felpa no escribe después. Entonces recuerden de practicar varios ejercicios de división. Más allá de que ustedes le puedan entender este ejercicio que yo les estoy explicando acá, es importante que hagan muchos ejercicios para que se le quede el procedimiento y lo agilicen a la hora de resolver el ejercicio. Bien, entonces, ¿qué pasaría si yo de repente tuviera un P, un Q, un B de X que tuviera esta característica? Por ejemplo, que tuviera 2x menos 4. Y me dice que haga P de X dividido en B de X. Entonces yo copio a P de X, x cubo, menos 2x cuadrado, menos 1x, más 2. Dividido en 2x menos 4. Bien, la división clásica yo la puedo hacer directamente con la división de este polinomio. La puedo hacer. Pero ¿qué pasa si a mí me dicen, no quiero que resuelva de la manera clásica de la división, la tradicional, sino que use la regla de Ruffini? Bueno, yo no puedo usar la regla de Ruffini si tengo así. Entonces, porque la regla de Ruffini me decía que tenía que ser x más o menos un número. Entonces lo que tengo que hacer es dividir en ese valor que me genera el problema. El problema es el 2. Entonces vamos a dividir a todos en ese número 2. Entonces observemos cómo me queda. Me queda 1 medio de x cubo menos x cuadrado menos 1 medio de x más 1. Dividido, se tachan estos dos, me queda x menos 2. Saco los coeficientes y uso ya sin ningún inconveniente la regla de Ruffini. Bajo el primero, multiplico 1 medio por 2 es 1, 1 menos 1 es 0, 0 por 2 es 0, menos 1 medio más 0 es menos 1 medio, menos 1 medio por 2 es menos 1, y 1 menos 1, 0. Y tengo el valor del resto. Entonces ven, hemos aprendido a hacer la regla de Ruffini cuando no tenga específicamente la forma x más o menos un número. Entonces ustedes dividen tanto al polinomio dividendo como al divisor en ese valor, en ese número que le está generando el problema. Quizás por ahí se haga un poquito más complejo porque pueden tener que trabajar con fracciones, pero en definitiva me permitirá
esa herramienta que usé aquí, de dividir miembros en miembros en ese número, me permitirá hacer la red de Ruffini. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy. Con respecto a la clase de división de polinomios, hemos visto diferentes métodos para realizarla. En la próxima clase vamos a ver aplicaciones de la división de polinomios, cómo se ven con problemas, porque bueno, ustedes de alguna manera en el examen les van a dar problemas usando las herramientas de polinomio. Desde ya muchas gracias, no se olviden de suscribirse al canal DISET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.